sostenible. Naturgy. 9:14 de la mañana, Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, buenos días. Buenos días. Estamos en momentos previos a que vuelva otra vez a subir o a escalar la tensión en el entorno de la guerra de Ucrania después de lo que vimos ayer de mensaje cruzado entre los dos bloques. Sí, pero no solo por eso, es que, vamos a ver, una cosa es lo que dicen nuestros queridos líderes europeos y otra cosa es lo que van haciendo. Es decir, por un lado, por la mano derecha van sembrando la paz y diciendo, bueno, es que eso de la guerra es una entelequia, que, en fin, Europa no está en guerra, y me estoy refiriendo a palabras de Josep Borrell, que es un mantra que viene repitiendo, Europa no está en guerra, Europa no está en guerra contra Rusia, es un mantra que viene repitiendo, y esa frase se la podemos escuchar en innumerables ocasiones en los últimos meses, por lo menos en los últimos meses, pero por otro lado, igual Macron ayer o antes de ayer diciendo, no hombre, vamos a intentar rebajar un poco la tensión, ahora que se acercan los Juegos Olímpicos de París, pues bueno, pues estaría genial hacer una tregua, etcétera, pero la verdad es que por el otro lado, en la realidad de las cosas, la que yo creo que de verdad importa también, sobre todo, bueno, pues tenemos a Macron enviando soldados franceses ya a luchar en el frente de batalla. Esto a lo mejor no es muy conocido, pero hay soldados franceses muriendo a día de hoy en el frente de batalla. No en Lvov, en la parte occidental de Ucrania, sino en el frente oriental, es decir, en Chasiv Yar, allí donde se están dando las batallas más duras, ¿no? Es decir, por un lado queremos sembrar la paz, por otro lado, pues vamos enviando ya hombres al frente de batalla, cosa que es una escalada en toda regla en este conflicto, y luego por otro este intercambio de felicitaciones y buenos deseos, ¿verdad?, entre Rusia y el Reino Unido. Dice, oiga, cuidado, que si ustedes envían aviones en los que se puede cargar armas nucleares, nosotros presupondremos que esos aviones van cargados con armas nucleares y, por lo tanto, tendremos derecho no solo a derribarlos en cielo ucraniano, sino incluso a atacar aquellos aeródromos desde los que han despegado esos aviones. Claro, si el día de mañana Rusia, cuando digo el día de mañana es mañana, si Rusia mañana o hoy, vamos, hoy o mañana lanza una bomba atómica táctica sobre un objetivo en territorio polaco, nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos, pero bueno, ¿cómo se le ha ocurrido a este hombre hacer esto? Hombre, pues porque si te lo está advirtiendo clarísimamente y tú pasas olímpicamente de las advertencias del adversario que tienes enfrente, no te las tomas en serio, dices, no, eso es un farol. No, hombre, vamos a ver, 2 años de guerra no es un farol. 2 años de guerra es que enfrente tienes a un tío muy serio que quiere llegar hasta el final porque él lo considera una amenaza existencial. Dejando a un lado si él tiene razón, si Putin tiene razón, si Putin no tiene razón, si Putin es un autócrata, si Putin... Eso da exactamente igual en estos momentos. La cuestión a la que yo me estoy refiriendo ahora y lo que yo creo que es útil, que hay que analizar, es si este señor va en serio con lo que dice y hasta dónde está dispuesto a llegar y cuáles son las líneas rojas que él dice que no se deben traspasar porque pone en riesgo su seguridad nacional. Y, por otro lado, hay que analizar si los líderes europeos, digamos, son los idóneos para estar al frente del país, al frente de las circunstancias, al frente de la seguridad de Europa, porque yo creo que no son lo suficientemente hábiles para entender la situación que tienen entre manos. Hay algunos, y esto, como podrás entender, José Antonio, es una cuestión que despierta o levanta debates bastante acalorados entre nosotros, entre los académicos, cuando no están las cámaras delante. No llegamos a las manos, pero en ocasiones sí que se eleva el tono. Y en ocasiones hay amigos, en fin, hay expertos, colegas, que elevan el tono y dicen, hombre, entonces, ¿qué quieres? ¿Que cedamos al chantaje de Putin? Hombre, vamos a ver, demos un paso para atrás, porque aquí parece que no hay nadie dispuesto a ir hacia una desescalada. Aquí parece todo el mundo dispuesto a ir hacia una escalada cada vez mayor. E insisto en el tema.
escalada significa, y no ponerle freno a la escalada, significa que vamos a acabar con el planeta, así de sencillo. Es decir, porque si vamos hacia una escalada y parece que ya estamos a las puertas de la escalada nuclear, pues hombre, el siguiente paso ya sabemos, es la destrucción nuclear de Europa. Estados Unidos a lo mejor no, a lo mejor Estados Unidos se libra de esa destrucción con armamento nuclear, pero desde luego Europa Central, quedaría arrasada. La cuestión que digo es, demos un paso atrás, relajémonos un poco, tengamos un poco la cabeza fría, intentemos entender cuáles son las demandas del otro oponente, del otro adversario, y ver si son racionales y ver si son aceptables y ver cómo podemos hacer, qué planes podemos poner en marcha para garantizar la seguridad de todos. No solo la seguridad de Ucrania o de Polonia o de los bálticos, sino la seguridad de todos y ver qué es mejor hacer para la seguridad de todos, la seguridad colectiva de Europa y no solo la seguridad o los intereses de ciertas naciones que parece que están empeñados en llevar la escalada al máximo de tensión para luego darse media vuelta y desentenderse del problema, que esta es la cuestión. Es decir, ¿quién apuesta a día de hoy por seguir con la guerra de Ucrania? Bueno, pues parece que Reino Unido, Estados Unidos también no tanto, ya parece, y por supuesto los bálticos y Polonia. Bien, en el caso de una escalada contra Rusia, los bálticos y Polonia es cierto que no tienen escapatoria e irían a por todas. Pero ¿y Reino Unido? ¿Y Reino Unido iría a por todas realmente? Francia parece que está, digamos, en ese papel de Napoleón, ¿no? Ya no de árbitro de lo que pueda suceder en Europa, de hacer que entre en razón todo el mundo y sentar a la mesa de negociaciones a las partes en conflicto, sino que está en ese papel de gendarme, ¿no? Es decir, así como Estados Unidos fue durante décadas el gendarme del Pacífico y tenía que intervenir en todos los conflictos en el Pacífico, pues así parece que Francia ha entendido que es el gendarme de Europa, porque Alemania está en horas bajas, porque Olaf Scholz, paralizado no sé si por el miedo contra Vladimir Putin o bien paralizado por sus, digamos, sus intereses o sus déficits en la coalición en la que está metido, o lo que sea, pero la cuestión es que el único actor de la Unión Europea que parece que tiene la capacidad y tiene el deseo de ser el gendarme de Europa, parece que es Francia. Pero insisto, Francia tiene ahora mismo un problema bien gordo, no solo la cantidad de problemas internos que tiene, que eso podría, todo lo contrario, favorecer que Francia se metiera de lleno en una guerra abierta contra Rusia, sino pues que tiene ese déficit o ese hándicap, mejor dicho, que es el de los Juegos Olímpicos. Si quiere tener unos Juegos Olímpicos en paz, vamos a ver, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, Es decir, no se puede empujar hacia la guerra, enviar a tus hombres al frente de batalla con la esperanza de que se resuelva todo antes del 1 de junio, es que no tiene ningún sentido, y luego, además, pedir la paz. Vamos a ver. Y luego, además, en informaciones que se han publicado últimamente en medios de comunicación españoles, en los últimos 5 días, es que es alucinante. Es decir, afirmando que Rusia quiere continuar en la guerra por motivos económicos, porque le viene bastante bien a Rusia continuar en la guerra. No, oiga, señores, seamos realistas. Rusia no se ha metido en la guerra porque le venga bien a la maquinaria económica, porque cuando pare la guerra, efectivamente, eso es así, como ha enfocado toda su economía ahora en la economía de guerra, prácticamente es una economía de guerra, pues cuando pare la guerra, Rusia lo va a sufrir en sus carnes, eso está clarísimo. Pero una cosa es eso, que eso es un objetivo y es real, y otra cosa es analizar por qué Rusia dio ese paso. Y no se puede simplemente achacarlo todo a los deseos expansionistas de Rusia o a los deseos expansionistas de Vladimir Putin. Cualquier analista serio que lleve analizando la cuestión de Ucrania y de Rusia desde hace 20 años, no me estoy refiriendo a los analistas que llevan 2 años analizando esto, acudamos a esos artículos escritos en los años 90, donde ya se advertía de que la seguridad colectiva de Europa
debería depender del acuerdo entre Alemania y Rusia. Y se advertía también, hay una carta escrita en el año 97 a Bill Clinton, firmada por antiguos diplomáticos estadounidenses, todos estos estadounidenses, ¿vale? Antiguos combatientes, antiguos soldados, generales, etcétera, antiguos diplomáticos, académicos, expertos, año 1997, advirtiéndole a Bill Clinton, presidente en ese momento, de que no extendiera la OTAN hacia el este. Es decir, no son palabras mías, no son palabras de Vladimir Putin, no es propaganda rusa. La gente lo puede encontrar en un artículo de hace ya bastante tiempo. John Mearsheimer, que también es americano, lo subrayaba y lo recordaba. En enero del año 1994, la OTAN decidió no expandirse hacia el este. Fue una decisión de la OTAN que tomó libremente en enero del año 1994. Da la fecha en este artículo. Un artículo que es muy famoso, por cierto, The False Promise of International Institutions, que yo invito a la gente a que lo lea. Son casi 50 páginas de artículo, pero es que está escrito hace, ya digo, 25 años y es de plena actualidad, porque él insiste mucho, y hay muchos vídeos que ahora circulan por internet y son actuales, son recientes, incluso algunos de ellos traducidos o subtitulados en español, en los que dice esto. Dice, nos hemos equivocado y tenemos que reconocer nuestro error. No tendríamos, pero esto ya es pasado y esto ya es historia ficción, ¿verdad? No tendríamos que haber intentado involucrar a Ucrania en la OTAN, porque eso ha sido un error de cálculo. Pero los errores se pagan. ¿Vamos a pagar nosotros este error? ¿Lo va a pagar Biden? ¿Lo va a pagar Trump? ¿Quién va a pagar este error? Si llega el caso de que efectivamente nos metemos en una confrontación abierta contra Rusia. Pues ya digo, lo que es Francia enviando soldados al frente, eso es una confrontación abierta contra Rusia. Ahora mismo Rusia no considera a Francia un enemigo porque no le da la gana, y ahí le doy la enhorabuena y le felicito a los autores de la teoría constructivista de las relaciones internacionales, porque efectivamente Francia no es un enemigo de Rusia porque Rusia no lo define como tal, no lo declara como tal, pero las condiciones objetivas están sobre la mesa. Es decir, ha mandado, por supuesto, munición, ha mandado armamento, ha mandado ayuda humanitaria, que bueno, eso puede ser entendible, pero ha mandado hombres sobre el terreno. Pues lógicamente las redes sociales rusas están invitando a los combatientes rusos sobre el terreno a la caza del francés. Claro, es decir, para demostrar que no van a cazar a un francés o a 3 franceses o a 10 franceses, sino que ya hay decenas de franceses sobre el terreno combatiendo. Y eso ya no es una casualidad, eso ya no es una decisión voluntaria de un tío que está por Francia y dice, bueno, voy a combatir a Ucrania. No, eso es efectivamente una decisión gubernamental que les ha enviado a combatir allí en el frente. Que esta es la cosa, y con esto finalizo este análisis, si quieres, o esta parte del análisis por lo menos, y es que cuando Ucrania y Rusia hace 2 años, en abril de 2022, estaban negociando una posible paz, un posible acuerdo de paz, etcétera, los negociadores ucranianos pues se lo reconocieron a los rusos, a los negociadores rusos, ¿no? Que vosotros podéis negociar porque tenéis un solo mando político y militar, que es Putin, Vladimir Putin. Pero nosotros tenemos 3. No 3 mandos militares, sino 3 presidentes. Entonces tienen que, ¿vale? A lo mejor Zelensky acuerda algo, pone su firma en el acuerdo, pero está a expensas de que el primer ministro británico le dé el ok y de que el presidente de Estados Unidos le dé el ok. Entonces, eso, por supuesto, va en detrimento de la eficacia en la lucha en el frente de batalla. Porque cuando hay un mando unificado, esto es una de las lecciones, una de tantas lecciones que se aprende estudiando la Guerra Civil Española, sin ir más lejos, hay un mando unificado militar, uno solo es quien toma las decisiones, ese es el que va a ganar la guerra. Porque por más ayuda extranjera que tengas, por más apoyo económico o financiero que tengas, por más armamento novedoso que tengas, si tienes varios mandos, varias personas que toman las decisiones, pues ese mando dividido
es el que tiene todas las de perder, tiene todas las bazas para perder. En esa fotografía hay una duda clara también alrededor de Occidente, ¿no? Y es si hay una parte de países, ¿no?, que entienden que Putin es expansionista, todo ese apaciguamiento no serviría. ¿Entiendes que hay una fotografía, ¿no?, que Europa intenta plantear alrededor de cómo puede desarrollarse el medio plazo, ¿no? Y claro, si una parte de Europa entiende que es expansionista, no digo yo que sea expansionista, si una parte de Europa piensa que es expansionista, esa parte, ¿no?, de apaciguamiento que no sirvió en el pasado pudiera no servir. Polonia está diciendo que quiere un batallón, ¿no?, un bastión de acción inmediata. ¿Cómo ves esa posición de una parte de Europa? Bueno, pues, hombre, yo la veo entendible, ¿no? La veo entendible, pero uno también tiene que saber, hay que ponerse en los zapatos de Polonia, efectivamente, y hay que leer la historia de Polonia para ver que los enfrentamientos entre Rusia y Polonia han sido constantes en la historia, incluso en el siglo XX. Incluso el hecho de que exista un territorio ruso que se llame Kaliningrado, pues es bastante elocuente de esta cuestión. Y Kaliningrado es territorio ruso pues de después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Es decir, que es una amplia tradición de enfrentamientos. Lo mismo para los bálticos. Por más que estuvieran integrados en el Imperio Ruso o en el Imperio Soviético, efectivamente, Lituania tuvo su independencia en el pasado. O sea que es un enfrentamiento de larga duración. Pero vamos a ver, la cuestión es que Polonia no tiene, o el presidente de Polonia, no tiene que gobernar para los que ya han fallecido, tiene que gobernar para los que están ahora en territorio polaco, es decir, para sus ciudadanos actuales, que son quienes les han votado, y para el futuro de Polonia. Tiene que tener en cuenta el pasado, por supuesto, tiene que tener en cuenta la historia, pero tiene que actuar, tiene que tomar las decisiones con respecto a quien tiene enfrente, ¿no? Y Vladimir Putin lleva 25 años en el poder y hoy inaugura su mandato, no sé si es el 6º mandato, pero la cuestión es esa, ¿no? Que Polonia y los bálticos tienen que tomar sus decisiones no pensando en quiénes tuvieron delante a principios del siglo XX, sino a quién tienen delante a principios del siglo XXI. Digo esto porque Vladimir Putin no tiene ansias expansionistas y eso son datos objetivos, o sea, no es que yo me lo estoy inventando, sino que son datos objetivos. A lo largo de estos 25 años, ¿cuántas regiones del planeta ha conquistado? Primero. Segundo, ¿para qué las iba a conquistar? No es que así tiene más territorio, así tiene más salida al mar. Pues bien, de acuerdo, pero vamos a ver, Rusia es el país más grande del mundo, no en términos, digamos, románticos de gloria y honor del pueblo ruso, no, territorialmente es el país más extenso del mundo. ¿Qué más territorio necesita? No, pero es que justo los territorios bálticos y Polonia y Ucrania son ricos en minerales y en tierras, y las tierras negras de Ucrania y tal, y son zonas habitables y no sé qué. Pero si el problema de Rusia es un problema demográfico, no es que no tenga dónde poner a la gente, sino que pues cada vez tienen menos gente. Es un problema demográfico que Vladimir Putin, por cierto, ha intentado resolver, pero es un problema general de toda Europa que es muy difícil de resolver y es una amenaza realmente a la seguridad nacional, no solo de Rusia, sino de todos los países. Por ejemplo, Corea del Sur lo ha designado así, lo ha declarado de emergencia de seguridad nacional, la baja natalidad de Corea del Sur, es decir, porque están a punto de desaparecer como Rusia no es expansionista, a lo mejor lo fue en el pasado, durante el imperio zarista, pero decir que Vladimir Putin a lo largo de estos 25 años ha ido conquistando territorios, insisto, lo que quiere es garantizarse, pero eso vamos, cualquier país del mundo, quiero decir, país superpotencia, quiero decir, no España, por supuesto, quiere rodearse de países amigos, eso cualquier país,
pero por supuesto Rusia, por supuesto Estados Unidos, quiere rodearse de un colchón protector que les separe de países que pueda considerar enemigos, ¿no? Y cuando se afirma bastante alegremente que la OTAN no quiere entrar en guerra contra Rusia, bueno, pues chico, el camino que has emprendido, has comprado el billete de autobús a Sevilla, obviamente no vas a acabar en Euskadi, no vas a acabar en Bilbao, te vas a ir a Andalucía sí o sí. Es decir, si te compras un billete para ir a Sevilla y te montas en el autobús que pone un letrero enorme que pone dirección a Sevilla, pues no vas a acabar en Bilbao. Entonces la OTAN, por más que predique y por más que declare en voz alta que no quiere ir a una guerra contra Rusia, chico, ayer empezó en la Unión Europea, auspiciado por Borrell, y pues acogidos todos por Borrell, una feria de la defensa europea, en la cual, por supuesto, estaba invitado Ucrania, en la cual efectivamente se va a implementar un mecanismo de compra para que fluya bien la compra de material militar desde los países de la Unión Europea a Ucrania, ¿no? Para facilitar ese tránsito de material militar. Bueno, chicos, pues si no quieres ir a la guerra contra Rusia, ¿quién lo diría? Es decir, hay que ser consecuente, hay que ser consecuentes con lo que se hace. No puedes decir una cosa y hacer totalmente la contraria, salvo que, y aquí es la prevención que yo pongo, salvo que tus palabras vayan orientadas al público en general para intentar calmar al público general, no para calmarles, sino para distraerles. Es decir, que por supuesto tú estás yendo ya hacia la guerra contra Rusia, pero a tu público le quieres engañar. Es decir, a tus votantes, que hay elecciones el 9 de junio, entre el 6 y el 9 de junio, les quieres engañar y les quieres decir que no estás yendo a la guerra, cuando en realidad sí estás yendo a la guerra para no pagar ese precio en las urnas. Pero eso es desleal y es antidemocrático. Decir una cosa, engañar a tus electores, es antidemocrático. Y entonces cuando estamos defendiendo la democracia por encima de todo y estamos acusando a Putin de ser un autócrata, bueno, pues que la gente sepa que eso es desleal con la democracia y desleal con los electores, ¿vale? Es decir, dirigirse hacia un escenario tan terrible, porque no es engañar en, bueno, he subido el déficit o ha subido el déficit en una décima. No, esto es ir hacia una guerra contra Rusia, que son palabras mayores, les estás engañando a la población. Si con tus palabras les dices, no quiero ir a la guerra contra Rusia, y en lugar de acompañar tus palabras con obras tales como, venga, vamos a iniciar un proceso de diálogo, vamos a sentarnos en la mesa de negociación, vamos a forzar un alto el fuego. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Israel. Las partes quieren ir a una tregua, las partes quieren ir a una paz, hay otras partes que no, pero quien quiere ir a la paz deja muy claro sobre la mesa, no solo con palabras, sino con obras, que quieren sentarse a negociar y que quieren alcanzar una tregua y que quieren poner un fin definitivo a este conflicto. La intención en el caso de Ucrania es totalmente distinta y por más que haya declaraciones y titulares diciendo Europa no está en guerra contra Rusia, la OTAN no quiere ir a la guerra contra Rusia, insisto, esas palabras se las lleva el viento. Lo que cuenta al final es la realidad, que es que estamos enviando no solo armamento, no solo proveyendo de inteligencia, de señales y de mapas y de satélites a una parte del conflicto, sino que ya estamos enviando hombres, no estamos dejando que vayan voluntarios a luchar contra Rusia, sino que estamos enviando hombres a luchar contra Rusia. Hombre, pues si eso no es meterse en la guerra, pues en fin. Entonces, entiendo muy bien la postura de Polonia, pero no la comparto, porque hay que ser un poco más realistas y hay que entender que durante estos 25 años no nos fue tan mal con Putin. Mientras se respetaron ciertos parámetros, no nos fue tan mal con Putin. Que dentro de su país sea un autócrata, bueno, esos son asuntos internos de su Estado que a ti como Polonia no te afectan, ¿no? Es más, también me hace mucha gracia cuando se dice, no, es que Rusia es una autocracia, Putin es un autócrata y un dictador, vale, y en tu país no se cometen violaciones de derechos humanos, de verdad.
cuando en la ONU se acaba de presentar un informe que habla precisamente eso de la violación de derechos humanos en Ucrania por parte de las autoridades ucranianas. Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de presentar un informe bastante extenso, de más de 100 páginas, casi 130, creo recordar, en el que reconoce que hay violaciones de derechos humanos en Ucrania cometido por... En fin, cuando semana tras semana Zelensky tiene que echar a alguien de su entorno, de su gabinete o de su entorno, por acusaciones de corrupción. Cuando nosotros estamos, los europeos, ya no digo los americanos, pero los europeos, estamos pagando miles de millones de euros, nuestro dinero, le estamos pagando a Ucrania miles de millones de euros sin control, sin ningún tipo de control, sin exigir responsabilidades. Y si ahora alguien dice, no, sí que se le exigen responsabilidades y sí que se le exigen un control. Bueno, si por control te refieres a presentar unos papeles diciendo esto recibimos y esto gastamos y ya está, y te fías de esos papeles, eso no se llama control. Eso se llama querer creerte lo que te quieran presentar por apoyar en este momento a alguien a quien te interesa apoyar. Porque como, insisto, Borrell asegura muchas veces, no estamos allí por caridad. Estamos allí para defender nuestra seguridad y nuestros intereses. Es decir, que nos interesa que los ucranianos pongan la carne en el asador, nosotros ponemos dinero, armas, y que los ucranianos se vayan acabando. Que, por cierto, me parece muy curioso que se quiera promover una movilización general de la población masculina. Aquí quiero ver yo a las teóricas o a los teóricos del feminismo, de las relaciones internacionales, que defienden esas dos cosas, ¿no? Que hombres y mujeres tienen que ser tratados por igual. Pues ahora, venga, no solo los hombres tienen que ir a la guerra, sino también las mujeres. Y no 4 o 5 o 100, sino por miles. Que vayan las mujeres también al frente de batalla. Y dos, cuando dicen esa teoría feminista, que si las mujeres estuvieran al frente de esto, pues no habría tantas guerras. ¿Dónde están las manifestaciones aquí en el Paseo de la Castellana para decir no a la guerra? ¿Dónde se ha metido toda esa gente que hace 20 años estaban llenando las calles de España y de otros sitios de Europa manifestándose en contra de la guerra? Pues aquí, en fin, aquí no hay manifestaciones. Y la situación es más o menos la misma, pero nos han convencido de que ahora no hay que salir, ahora no toca. Ahora no toca salir a la guerra porque no estamos en ninguna foto de las Azores, cuando estamos metidos en muchas fotos de las Azores. Ahora mismo, por supuesto, nuestro presidente del gobierno, pero también sus ministros, día tras día, están diciendo cosas en contra de Vladimir Putin. Bueno, eso cualquiera que asista o que escuche un discurso, ya sea en el Congreso de Diputados, ya sea en otro tipo de eventos, a cualquiera de los ministros del gobierno de España, lo puede escuchar. Putin sale un par de veces y siempre de manera negativa y peyorativa. Bueno, pues es que estamos en esa, ¿no? Entonces ya no es que simplemente haya que convencer a Polonia o a los bálticos de que no hay que ir a la guerra, de que es mejor llegar a un entendimiento, etcétera. Efectivamente, eso es inútil, porque ya toda Europa, toda la Unión Europea prácticamente, está convencida de que hay que ir a la guerra. Y nos estamos pegando un tiro en el pie. Insisto, durante 25 años Vladimir Putin no fue un problema de seguridad para Europa. ¿Cuándo fue un problema de seguridad para Europa? Pues a partir del año 2014. Antes no. A partir del año 2014, claro, hay que analizar muy bien quién empieza las cosas, quién empieza los conflictos, pero efectivamente en el año 2014 se toma una decisión de invadir Crimea, de ocupar Crimea. Claro, habrá que ver, habrá que analizar por qué Vladimir Putin toma esa decisión bastante drástica de ocupar Crimea. Algunos dirán, no, en agosto de 2008 Putin también invadió Osetia del Sur en Georgia. Bueno, habrá que ver, habrá que analizar por qué sucede ese episodio, si es gratuito, si ahí se llega porque sí o si hay algo más detrás. Por cierto, en ese episodio, en el de agosto del 2008, la invasión de Osetia del Sur en Georgia, el presidente Sarkozy, creo que recordar que era presidente de turno de la Unión Europea en ese momento, sentó a las partes a negociar, sentó a las partes
a una mesa de negociación e impuso, entre comillas, el plan Sarkozy. Y las partes aceptaron y se llegó a una paz, se llegó a un entendimiento. ¿Tenemos esa actitud realmente ahora entre los líderes europeos? Yo creo, insisto, que estamos en la tesitura contraria, en la dinámica totalmente opuesta, no de buscar la paz, sino de buscar la guerra. Y el problema no es qué pasaría si apaciguamos, ¿no? La cuestión es que ese apaciguamiento ya se dio en el año 2014. Se llama Minsk I y Minsk II. Y Putin aceptó ese apaciguamiento y Europa aceptó ese apaciguamiento. ¿Qué sucedió realmente? Que durante ese periodo, desde 2014, lo que hicieron los países OTAN fue armar y entrenar a los ucranianos. Insisto, esto no es una cuestión que se hayan inventado, esto es una cuestión que ha sido dicha y reconocida por líderes europeos a partir de 2014, incluso en documentos oficiales de la OTAN, declaraciones públicas de la OTAN. A partir de 2014 nosotros entrenamos, financiamos y proveímos de material militar a Ucrania. Entonces, no era apaciguamiento real, ¿vale? Entonces, cuando se invoca ese ejemplo concreto de la historia reciente de apaciguamiento, insisto, no fue relajar las posturas para iniciar un camino de negociación o de paz o lo que sea, sino que fue un momento aprovechado para llegar al año 2022. Es curioso porque, insisto, durante este periodo, desde el año 2014 hasta el año 2022, hubo mucha gente, muchas voces que se planteaban, bueno, ¿y por qué Europa no hace nada para frenar a Putin? ¿Por qué Europa no hace nada para recuperar Crimea? ¿Por qué la Unión Europea no se pone seria en este tema y no hace absolutamente nada para pararle los pies a Putin? Bueno, pues la cuestión es que en secreto sí que estaban haciendo. Públicamente no, públicamente, digamos, habían protestado, habían elevado una protesta diplomática y ya está, pero en secreto, en la realidad de las cosas, digo, no en las declaraciones diplomáticas, sino en las acciones, en la realidad de las cosas, estaban rearmando a Ucrania, la estaban preparando para ese conflicto que podría surgir en el futuro. Algunos dicen, bueno, por fin ese conflicto vino casualmente en el año 2022. Hombre, vamos a ver, ese conflicto no surgió como las flores del campo, ¿de acuerdo? Sino que ese conflicto, ese evento en el año 2021 y 2022 fue bastante evidente que cuando Ucrania manifiesta su deseo, Zelensky manifiesta su deseo de entrar en la OTAN, pues es evidente que se pone en marcha todo un mecanismo para frenar eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa, y si quieres con esto termino esta parte del análisis, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Zelensky es candidato a las presidenciales en Ucrania, había un líder pro-occidental, que era Poroshenko, para repetir, había un líder clarísimamente prorruso, pues para quitarle el poder a Poroshenko, digamos la alternativa, y de repente aparece un tercero, que es Volodymyr Zelensky, que en principio nadie apostaría por él y de repente gana, de repente se hace vencedor con esto. Y es muy curioso cómo durante su campaña electoral él repite una serie de cuestiones, ¿no? Le echa en cara a Poroshenko que no ha sido capaz de resolver la cuestión de Crimea y que él sería capaz de resolverla negociando con Rusia. Cuando Zelensky llega al poder es un prorruso, no un prorruso de las, digamos, manejado por el Kremlin, pero sí prorruso en el sentido de que él habla ruso, no habla ucraniano, de que su carrera se la debe en parte a oligarcas con dinero proveniente de Moscú directamente. En fin, es una persona, un outsider de la política, que se mete en política precisamente respaldado o con esa apariencia de ser prorruso. Y hay gente que le vota en Ucrania mayoritariamente, tanto pro-occidentales como prorrusos, precisamente por eso, porque le consideran una esperanza para el país para poner punto y final al conflicto con Rusia. Pues ha traicionado a sus electores y dentro de medio mes dejará de ser presidente legítimo de Ucrania.
porque dentro de medio mes ya se cumplen los 5 años de cuando tomó posesión. A partir de ese momento, Rusia podrá negociar a partir de ese momento con alguien llamado Zelensky, que es un presidente ilegítimo. Pues cuidado con eso porque puede ser un obstáculo bastante grande para las negociaciones de paz. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Antonio Alonso. Buen día y buenas clases. Muchas gracias. Buen negocio. Vamos a la clave sostenible del día de la mano de JP Morgan Asset